Este es Contenido de Filosofía. El estrés es un vocablo presente en muchos contextos. Más allá de constituir toda una categoría nosográfica, llega incluso a ser citado como síntoma de otras, y fuera de la patología, tiene lugar incluso en cotidianas conversaciones. Al margen de lo que representa para la nosología y para el intercambio social de pareceres, es premisa aquí que el sujeto asiste a un estado particular de ser cuando arrostra al estrés. ¿En qué consiste ese estado? Ante la pregunta, partamos del reconocimiento de que el sujeto tiene una existencia única, no como una posesión, sino como su condición metafísica, pues en tanto es presente por sí mismo en el universo, su existencia es delimitada según su cuerpo. Y por esa unicidad, aunque en el mundo responde identitariamente a diversas situaciones, despliega en este su proyecto de ser según su libertad fundamental, que no puede ser la de otro por cuanto es él mismo, como sujeto, quien hace y que, haciendo, se asume como hacedor. La multitud de factores que el sujeto puede señalar como causas de su hacer entra ya al plano de lo empírico, en tanto corresponde a la psicología de las atribuciones que éste realiza, aun cuando para él fuera una causalidad extraña, mística, rara, inefable o desconocida. Sin embargo, cada suceso por el cual se involucra como ser en el mundo lo lleva a confrontar su proyecto de ser con el mundo mismo, cuyos elementos, que por su misma constitución le son radicalmente ajenos al sujeto, oponen ciertos grados de adversidad, por los cuales el proyecto entra en cuestión de una manera u otra y enfrenta posibilidades de cambio. Esto no es casual ni aislado, es constante, define el mismo devenir del sujeto a lo largo de su temporalidad. Y en cada vez el sujeto puede asumir esta dialéctica de distintas formas, sea como una relación de mera interacción, o como una amenaza, o como una empresa, entre una indefinida, etc. El conjunto de adversidad del que tiene su génesis el estrés no es indicado hasta que tiene su aparición ante el sujeto mismo la queja esencial, en la que todo lo que ha venido apercibiendo en su cuerpo como cambios en su funcionamiento que dificultan la libre realización de su proyecto, converge en un mismo mal que, a diferencia de otros, lo conserva aún así con un margen de acción que le permite su despliegue, aunque ralentizado, y a la vez lo sigue a modo de carga que insinúa sobrepasar sus resistencias, traspasar sus límites para absorberlo y colocarlo en crisis con su cuerpo, tras la cual se vería reducido en su hacer mientras trabaja sobre ella. Tal queja no nace de manifestación verbal, pues surge del encuentro del sujeto con su propio sistema de significados de las señales del cuerpo, localizadas como llamado de atención, como malestar clave o como pedido de alivio, todo según la lectura que haga de esa pausa que marca un paréntesis en el decurso de su actuar. Consecuentemente, el sujeto engloba lo que llega a ser su descubrimiento bajo un mismo epígrafe, incluso aunque haya tenido ocasión la apreciación de un otro, pues el estrés se basa en un juicio del sujeto cuyo proyecto es cuestionado. ¿Qué criterio sigue tal juicio? Manifestaciones y sensaciones características del estrés por sí solas no han sido absolutamente extrañas en épocas lejanas, aisladas, aguardan a ser atrapadas bajo la red de una u otra entidad nosológica, siendo el caso que la revolución industrial, fenómeno social y económico que ha estampado su sello a la edad moderna, puso singular énfasis en las relaciones de producción, integrando al individuo en su cadena y buscando de ello maximizar los réditos en lo posible, se gestaron las condiciones para observar, analizar
y tratar las capacidades de cada persona para generar valor económico, lo cual se vio exacerbado con el auge de la sociedad de la información. Siguiendo la lógica que tras esto subyace, por ser parte constitutiva y constituyente, el sujeto asimila lo que habrá de estructurar su discurso para entenderse en la coyuntura que lo rodea y que lo convoca, que, en las circunstancias así establecidas, vendrá a concurrir en consideraciones sobre el desempeño, variable sobre la que él mismo podrá dar cuenta ante sí en la medida en que no debe atravesar por un código hiperespecializado que sí le exigirían otros estados del cuerpo. Hecha su declaración para sí sobre su sentir, sobre su estar, la puesta en marcha de su proyecto de ser se halla entonces suspendida y el sujeto enfrentado a la necesidad de una resolución que se revela, la necesidad, como una bifurcación, puesto que, por un lado, se sume en aquello que acaba de captar como estrés, lo que implicaría prolongar la pausa a que éste ha dado lugar, pausa que no necesariamente es de actividades, lo que no reduce sus deberes y por tanto no incide en su estatus como miembro del ciclo de producción, ingresando así a una nueva, aunque dudosa, estabilidad del cuerpo, que deberá sostener mientras espera una eventual mejoría o un colapso, siendo más frecuente lo último si no toma control. Entretanto, seguirá como quien solo constata el pasar de los acontecimientos, pues el estrés no lo paraliza en definitiva, pero sí lo mantiene habilitado ante el mundo, aunque sea por mínimos. No obstante, el riesgo está al acecho. El peligro de esta vía se expone apenas el sujeto deja atrás su ejercicio del ser. Se entrega así diferente, como algo respondiente, queda casi al dictado neto de su organismo, afirmado en un discurso biológico desde su subjetividad. Es objeto de intervenciones externas que ya no pasan por su propia aprehensión, solo transcurren. Eso, o, por otro lado, el sujeto se sitúa en el entorno reconociendo y reafirmando su cualidad de intérprete y agente. Históricamente, semejante planteamiento fue la contestación de posturas cognitivo-conductuales al biologicismo. ¿Qué de ello para la anécdota? Lo que interesa aquí es la posición subjetiva desde la cual el sujeto otorga sentido a lo que experimenta, y en un movimiento de reflexión se encuentra con que es él mismo quien está otorgando ese sentido. Importa que ese mal que es el estrés, que presume o del que se presume cierto modo de operar en el individuo, aunque existe y tiene ya delimitación, por el margen que aún está en el hacer del sujeto, es un ente que interpela a su propia condición de sujeto para actuar. Entiéndase no como simple engranaje de una maquinaria social y económica, sino como persona situada, con las responsabilidades que ello supone desde su libre asunción y a la vez propia de sí. ¿Te ha gustado este contenido? Compártelo y suscríbete para recibir las actualizaciones del canal.